Voy a empezar este video hablando de los principios del liberalismo tradicional. La filosofía política basada en las siguientes posturas. Las personas con mayoría de edad tienen el derecho y la responsabilidad de decidir sobre sí mismos, pero no violar los derechos de otros. El papel que acá cumple el Estado es el de asegurar esos derechos. Por eso nuestros derechos no son otorgados por el gobierno, sino que tenemos derechos naturales. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas. Los seres humanos son racionables y poseen derechos individuales inviolables, como por ejemplo, derecho a la propiedad y la configuración de la plena vida de la esfera privada con plena libertad. Otro es la autoridad política que debe resultar del consentimiento de las personas libres, por ejemplo, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Y por último, el Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Este aboga principalmente por el desarrollo de los derechos individuales y a partir de estos, el progreso de la sociedad. Después, también aboga por la igualdad formal, o sea, que todas las personas sean iguales ante la ley. Ahora vamos a hablar de las relaciones entre el liberalismo económico y político. Si esta definición no se expresa debidamente que se quiere aludir con esta separación, podría llegarse a pensar que se tratan de dos tipos diferentes del liberalismo. Y lo más preocupante es que se llegue a pensar que se pueden dar por separado. El error de este enfoque consiste en afirmar que el liberalismo considera innecesaria la acción normativa y reguladora del Estado, lo que no es estrictamente cierto. También pensar que el liberalismo permitía hipotéticos abusos de la fuerza económica. Otro es creer que el Estado-gobierno no constituye en sí mismo una fuerza económica, cuando se trata precisamente de la fuerza económica que se impone por imperio de la fuerza legal, y es la más peligrosa de todas las existentes. Pero hay que entender que no se puede ser liberal políticamente y socialista económicamente al mismo tiempo. Otro tema a tratar es la crisis del consenso liberal. Vamos a hablar un poco del populismo. El concepto del mismo ha estado sujeto a dos ángulos de interpretación en la ciencia política. Es aplicado a las prácticas de gobierno que como objetivo principal tienen satisfacer los deseos y lograr el apoyo de las mayorías populares. La práctica del populismo, desde el punto del gobierno, termina convirtiéndose en fuerzas políticas que declaman defender para el pueblo los principios populistas transmitidos por su líder. El constitucionalismo liberal. Separación del poder político. Se separa en tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El gobierno representativo, o sea, el pueblo, por ejemplo, en Bolivia los mayores de 18 eligen a sus representantes para que formen el Congreso. También la protección del individuo garantizando su vida, su libertad y su propiedad. Después está la separación de Estado y sociedad. El Estado es la concentración de la fuerza colectiva que hace que se expliquen y respeten todos los derechos naturales de la sociedad. La soberanía, que es el poder de mando lograda por la voluntad política,
del pueblo para determinarse y manifestarse. Ahora hablemos de las estructuras socioeconómicas. En lo social, lo voy a explicar con un ejemplo, el contrato de trabajo es privado, en base a la autonomía de la voluntad. El obrero puede vender en el espacio que mejor le parezca su fuerza de trabajo. El Estado no puede establecer un salario mínimo. En lo económico, el Estado no interviene. Además, hay un respeto absoluto a la propiedad privada. En lo político, aparece el Estado gendarme. Significa que el Estado solo hace cumplir con los contratos de los individuos, pero no se incluye. Ahora hablemos del constitucionalismo social. Es la ideología por el cual el Estado ejecuta determinadas políticas sociales que garantizan y aseguran el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos, como el de la sanidad, la educación y en general todo el aspecto posible de seguridad social. El constitucionalismo social da prevalencia a los derechos sociales y colectivos, como la jornada de trabajo de 8 horas, el salario justo, los beneficios sociales, el seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, derecho a la huelga, contrato de trabajo protegido por el Estado, pero sin abolir los derechos individuales, de los cuales siguen gozando de la protección del Estado, pero subordinados al bien común. Vamos a hablar por último del neoliberalismo. Podemos definirlo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Pero no debe haber plena libertad, o sea, libre comercio, ya que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. Fundamentando totalmente en el capitalismo, los que aplican el neoliberalismo afirman que este sistema es capaz de proporcionar el desarrollo económico y social de un país. Aseguran que convierte a la economía en fuerte, resistente, por lo que es capaz de mantener niveles óptimos de inflación.